de inmediato con... No, pero hay enfermos, señores, hay enfermos. Jonathan, entonces anunciar que vamos a tratar el tema de la decisión del TCA. Está con nosotros el ingeniero Héctor Guzmán, dirigente del PRD. Buenos días, Jonathan, adelante. El audio, por favor. Enciende Ahora sí, muy buenos días, República Dominicana. Saludos a todo el equipo, a Julio, José, María Elena, a los demás que están allá en el estudio, también al equipo de producción. Y un abrazote hoy lunes a todos los hombres y mujeres de trabajo, a esa gente que salió a ganarse la vida sin hacerle daño a otro. Eso es una gran cosa en estos tiempos. La operación Medusa. Tenemos que seguir hablando porque salen en esta presentación de la solicitud de medida de coerción, salen nuevos componentes, detalles de esta operación y de los involucrados. Pero se mantiene de alguna manera en la descripción que hace el Ministerio Público el problema que habíamos señalado y que es lo más simbólico para nosotros. El secuestro del órgano persecutor del delito en República Dominicana para uso particulares y para uso político. Eso está claramente identificado en la acusación que hace el actual Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito. Era la denuncia que hacía la ciudadanía que salió a la calle a manifestarse exigiendo el fin de la impunidad, de que salía a reclamar, presentaba detalles, documentos, empresarios y actores también afectados por las tramas de aquella época de corrupción, como el caso Odebrecht, hacían denuncia, el Ministerio Público no le hacía caso, y entonces poco a poco uno va viendo los detalles, ya la explicación concreta de por qué este Ministerio Público, Jean Alain, se manifestaba, se comportaba de una forma tan contraria a la solicitud de la ciudadanía y ante los evidentes casos de corrupción e impunidad. Por estos detalles que estamos viendo ahora explican el comportamiento de un funcionario con ningún tipo de empatía hacia el dolor de un pueblo que ya tiene muchos años padeciendo y viendo cómo su dinero, los recursos de sus impuestos, son utilizados para enriquecer a un grupito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, dicen, esto habría que confirmarlo, pero dicen los abogados de varios de los acusados del caso Odebrecht que el asesor de Jean Alain Rodríguez, Miguel José Moya, tenía la función específica de pedirle a los acusados que no hicieran críticas al Ministerio Público en medio del proceso de Odebrecht, el proceso judicial, que ese proceso era un conjunto de vagones y que en el camino ese tren con esos vagones iba dejando algunos vagones, iba bajando gente de los vagones y que el que se portara bien, sin atacar al Ministerio Público y si siguiera tranquilito la estrategia, fácilmente podría bajarse del expediente si mostraba total apego a la línea que le bajaba el Ministerio Público a nivel mediático. Entonces se evidencia y el mismo Miguel José de Moya reconoce que él no estaba en el Ministerio Público dando cursitos y charlas, sino que estaba haciendo de trabajo de articulación, de incidencia, de relaciones públicas, y él reconoce también que se reunió con varios de los acusados de Odebrecht para compartir la visión y la comunicación del Ministerio Público. Un empleado del Ministerio Público se reúne con los acusados para hablar de temas de comunicación, un especialista en comunicación. Y entonces los abogados de estos acusados del caso Odebrecht dicen, sí, él se reunía ciertamente con nuestros acusados, pero era para exigirle a ellos que se quedaran dados. Es decir, que no opinaran nada de los procedimientos del Ministerio Público con la promesa, según dicen estos abogados, de que ese silencio, de esa pasividad, se les iba a pagar desmontándolo de uno de los vagones del expediente. Esa es una de las acusaciones, pero vemos también el anuncio de la aplicación en la cárcel correccional de Najayo y de la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria, donde nada más en la puesta en escena, hay un tema de sobrevaluación, en especial el caso de la Nueva Victoria, que ojalá sea claro y se vea ahora en la audiencia de medida de coerción, solamente en la puesta en escena, en el evento de anuncio, 8.482.000 pesos.
Sabemos que las actividades, los eventos son importantes, que en las campañas se gasta mucho dinero, pero esto podría ser un indicador de cómo se utilizaba el dinero público, no en la obra, no en un grupo de baños, no en los colchones en la cama de Catre que Jean Alain presenta en el video, cuando aparece en la televisión entrevistado, no en esa cama de Catre, se pagaron 8 millones, en el anuncio de un evento de la construcción de una cárcel. 8 millones en una de las empresas que representaba, según hace el Ministerio Público, Milton Cordero Lechuga. Ahí usted ve cómo se utilizaba el dinero y también señala el Ministerio Público el caso de los contratos ficticios. De igual forma, estas personas distraían fondos a través de supuestos contratos de transporte, como el caso de Alfredo Solano, específicamente en la empresa Sol Grúa, que también cometía maniobras fraudulentas en la construcción de pozos sépticos de plan de humanización. Se hacían los contratos, dice el Ministerio Público, para humanizar las cárceles, para que los presos fueran al baño tranquilo, que bajara bien el inodoro, que hubiera agua, que hubiera un pozo séptico. Pero hasta en ese trabajo, dice el Ministerio Público, de resolver el problema de los desechos fecales de los presos, hasta en eso había una búsqueda. Y no hablemos del caso del alcohol, de la utilización del Ministerio, del edificio de la Procuraduría General de la República para empacar alcohol y bebidas alcohólicas para actividades de campaña, del uso de los locales del Ministerio Público para financiar el movimiento político del Partido de la Liberación Dominicana que coordinaba Jean Alain Rodríguez y su equipo y demás. Estos son detalles que lo que hacen es que, de confirmarse, ya le dan al país la certeza de lo que se había señalado, lo que se había denunciado, lo que se había reclamado, de que teníamos un Ministerio Público constituido en un látigo, en un azote, pero no un látigo y un azote para perseguir la corrupción, sino en un látigo y un azote para impactar todo aquello que intentara de alguna manera darle a la sociedad dominicana lo que estaba requiriendo: una justicia independiente y el fin de la impunidad. Ahora, en el presupuesto complementario que presenta el Poder Ejecutivo, se agregan 1.900 millones de pesos, cerca de 2.000 millones a la Procuraduría para hacer su trabajo. Esto es una muestra. Se había solicitado que se aumentara el ingreso de la Procuraduría General de la República, y qué bueno que en este momento el Poder Ejecutivo aumenta esos fondos para que tengamos un Ministerio Público con mayor capacidad de perseguir no solamente los casos anteriores ni del Partido de la Liberación Dominicana, sino todos aquellos casos de personas que hayan cometido prácticas iguales en el presente y en el futuro, como ha ocurrido con la Lotería Nacional y como podría ocurrir con algunos funcionarios actuales que podrían estar implicados en este caso Medusa o en cualquier otro, porque para eso exigimos un Ministerio Público independiente, para que lleve la ley a donde tenga que ser llevada sin detenerse en sus acciones a ver de qué partido o a qué grupo pertenece a aquella persona que le ha hecho daño a la comunidad. Particularmente, yo me quedo satisfecho hasta con que se evidencie y se confirme y se le presente al país la verdad. Ya el nivel de sanción, la cárcel, para mí eso no es importante. Para mí lo principal es que se identifique la falta y se visibilice como tal, porque hemos tenido unas etapas de vida democrática o medianamente democrática donde nos arropa el cambalache, que el problema en sí mismo no es tanto el delito, es que los mismos delincuentes han querido ocupar la situación, la posición de la virtud. Y hemos pasado a un estado social en el que se premia al delincuente, se reconoce y se identifica como líder, como defensor de la patria, a quien le hace daño a la patria. Entonces, con el solo hecho de identificar el mal, condenarlo, es un gran avance para que nuestros jóvenes y nuestra niñez tengan un patrón de valores claramente definido, porque, repito, en los últimos años hemos vivido en un cambalache donde los delincuentes estaban ocupando
y disputándose mediáticamente en la opinión pública la posición que le corresponde a los hombres y mujeres que de verdad se ganan su vida trabajando sin hacerle daño a nadie. Entonces, por otro lado, quiero comentar brevemente las elecciones de los Estados Unidos. La conmemoración de la independencia de los Estados Unidos, un símbolo mundial, no solamente, ahí comenzó a practicarse ya de manera más profunda todo en la idea de el siglo de las luces y los cambios democráticos que se habían presentado por la Ilustración, se materializan antes que en la Revolución Francesa. Eso es ya una teoría convertida en práctica. Pero esto no es un tema aquí solamente de idealismo y de romanticismo. Es el avance de un modo de desarrollo y de dirección de la sociedad basado en los intereses de un grupo particular, que es más amplio que la misma monarquía, pero un grupo pequeño al fin, que de alguna manera también sentó las bases de lo que es la democracia representativa en estos tiempos. Así que nuestra felicitación para el pueblo de los Estados Unidos por esta conquista, esta conmemoración de su independencia. Por último, amigos y amigas, se cumple un año de las elecciones del 5 de julio pasado y del cambio de gobierno. Votaron 4 millones de dominicanos y dominicanas. 4.163.305 personas, un 55% del padrón, y de esa cantidad el PRM y sus aliados obtuvieron 2.154.866 votos, el 52% de los votos, el 52% del 55%, con el que el presidente Luis Abinader ganó la presidencia. Esto es muy bueno recordarlo a los PRMistas, especialmente para que sepan cuál proporción de la población votó por ellas y en cuáles circunstancias y por qué razones. El PRM es un partido muy bien definido por Juan Bosch y por los sociólogos dominicanos con características muy específicas. Aquí se votó en contra de la situación y de las fallas del PLD y del régimen de corrupción e impunidad que estableció, sistematizó el PLD. Básicamente fue eso. El PRM tiene todavía muchas deficiencias como partido, tiene muchas deficiencias históricas, creo que carece o tiene dificultades para tener una visión concreta, sólida, homogénea entre sus principales cuadros. Entonces es importante que especialmente los dirigentes más jóvenes del PRM tengan conciencia de las razones que lo llevaron al poder. De esas razones, y para que difícil, en medio de la gestión de gobierno, no cometan, no repitan errores del pasado de esa misma fuerza política o de la herencia política de ese partido, y mucho menos se crean que fue solamente por sus propios méritos. Tiene el PRM y quienes ahora mismo dirigen la sociedad dominicana y quienes estamos de alguna manera en el servicio público, que estar alertas y conscientes de las razones por las que el pueblo pidió un cambio y votó por un cambio, para darle una respuesta efectiva y a que a nadie se le suban los humos a la cabeza. Ha sido muy claro el mensaje del pueblo dominicano. El pueblo quiere gente que vaya al poder a servir y no a servirse. Y estoy seguro que quienes se distancien de esta visión y de este mandato popular, muy fácilmente, por las nuevas tecnologías, por los nuevos contextos, tendrán que rendir cuentas y frente a la ciudadanía más temprano que tarde. Muchas gracias.